En el capítulo 1, la definición del marketing para el siglo XXI, Kotler y Keller plantean cuál es el eje de la mercadotecnia empresarial principalmente. Es importante señalar que van delineando aquí los cambios más importantes que encontramos precisamente en el siglo XXI. Estos 9 puntos son el contenido del capítulo 1. Aborda la importancia y el alcance del marketing, los conceptos fundamentales de marketing que ustedes ya han investigado, las nuevas realidades del marketing, las nuevas capacidades que las empresas deben de tener para hacer frente a entornos cambiantes, el marketing en la práctica, la orientación de la empresa hacia el mercado. Y cuando hablamos aquí de la empresa hacia el mercado, en realidad, bueno, los autores también se refieren al conjunto de organizaciones en su entorno. El punto 7 es el rendimiento del marketing. El 8 aborda la actualización de las 4 Ps, como hemos visto. Bueno, hablamos ahora de las 8 Ps, de las 5 As, etcétera. Esto es, son las tareas o las funciones que debe desarrollar cualquier organización para generar valor. Y finalmente, las tareas de la dirección de marketing. Bueno, pues en el primer punto, respecto al marketing, ¿qué nos plantea Kotler? Bueno, pues que muchas veces aquellas empresas que no son capaces de hacer un seguimiento puntual de sus clientes y de sus competidores, pues van a tener mayores debilidades en el mercado. Y esto lo sabemos. Además, que el marketing es una función administrativa fundamental, una función organizacional que integra un conjunto de procesos diferenciados que permiten generar valor, comunicar valor, entregar valor a un conjunto de consumidores. Este conjunto de consumidores pueden ser empresas, pueden ser personas, pueden ser organizaciones. En ese sentido, pues el marketing busca satisfacer las necesidades del cliente, pero de una manera rentable para la organización. ¿Qué quiere decir de manera rentable? Bueno, pues que no se tenga que invertir más de lo que se obtiene de esa relación. En ese sentido, pues otro de los puntos fundamentales que toca el autor en esta parte del capítulo son que las características del marketing, bueno, llevan a comercializar, por ejemplo, no solamente productos y bienes, sino también servicios, eventos, experiencias, personas, lugares, derechos de propiedad, como que, bueno, pues patentes, por ejemplo, que nos da el derecho para explotar un conocimiento. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque hoy en día, ahorita precisamente con el problema del, de la COVID, bueno, pues las empresas que tienen las patentes, junto con universidades, por ejemplo, el caso de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, bueno, pues son las que van a poder comercializar ese producto. Nosotros no tenemos ninguna patente al respecto, entonces no tenemos un derecho de propiedad sobre esa vacuna para comercializarlo. Por el contrario, les vamos a comprar a estas grandes empresas esos productos terminados. También el marketing es útil para las organizaciones, para la información, para las ideas, para una diversidad de aspectos, factores, eventos, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente el objetivo o uno de los objetivos centrales del marketing es conocer y entender muy bien al consumidor, sea este una persona, un consumidor final o bien sea una empresa u organización. De esta manera, pues el marketing lo que busca es ajustar que los productos o servicios se adapten a las necesidades que estos clientes buscan. Otro elemento fundamental que plantea Kotler en esta primera parte del capítulo, pues tiene que ver con la dirección de marketing y aquí obviamente pues es central la definición. ¿Qué plantean que Kotler y Keller respecto a la definición de marketing? Bueno, pues señalan ellos que es el arte y la ciencia de seleccionar los mercados meta y lograr conquistar, mantener e incrementar el número de clientes mediante la generación de valor, la comunicación de valor y la entrega de mayor valor para el cliente. Y aquí, bueno, pues obviamente es importante enfatizar que las empresas, las organizaciones, pues siempre buscan incrementar precisamente su mercado meta. En ese sentido, bueno, pues el mercadólogo sería aquella persona que busca generar precisamente una respuesta del cliente, de un tercero. Y el mercado meta, pues sería
esa respuesta de terceros, esos clientes que consumen que tienen una necesidad y consumen un producto, un servicio, una idea, etcétera, ¿no? Aquí vemos estos tres conceptos interrelacionados. Otro elemento importante para iniciar este curso tiene que ver con lo que se llama tipos de demanda e identificar cuáles son los casos de los productos que estamos nosotros manejando. En primer lugar, bueno, y hemos conversado sobre esto, estaría la demanda negativa. Esto es cuando el consumidor desaprueba el producto que se consume. ¿Cuál podría ser? Bueno, por ejemplo, el cigarrillo, por ejemplo, el consumo de bolsas de plástico, por ejemplo, el consumo o el acceso a servicios que ahorita ponen en riesgo la salud, como por ejemplo acudir a una fiesta, a un bar. Otro tipo de demanda sería la demanda inexistente, cuando al consumidor no le interesa o no conoce el producto. Por ejemplo, a ninguno de nosotros nos interesa ahorita que nos hablen por teléfono y que nos vendan paquetes para todas estas cosas em, que tienen que ver pues con la muerte, ¿no? Servicios funerarios, etcétera. No nos interesa eh, conocerlo, no nos interesa que nos hablen de eso, no nos interesa abordarlo. Es difícil de promocionar en ese sentido, ¿no? Otro tipo de demanda, pues es la demanda latente. El consumidor comparte una necesidad, pero ningún producto la satisface por completo. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos consumidores más exigentes. Por ejemplo, podría ser, pues precisamente, productos de maquillaje que sean orgánicos, que sean naturales, que no experimenten con animales, que sean baratos, que además tengan empaques reciclables, que te vendan el servicio, no solamente un producto final, etcétera. En declive, cuando el producto se adquiere cada vez con menor frecuencia. Ahorita, por ejemplo, el mercado de DVDs pues va en franca desaparición, como en su tiempo estuvo el mercado de videos VHS, ¿no? Pues van desapareciendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la gente se está tornando básicamente al consumo de películas a través del streaming, ¿no? De diferentes plataformas. Una demanda irregular es aquella que varía según la estación. Por ejemplo, no adquirimos abrigos y suéteres y cobijas en el verano. ¿Por qué? Bueno, pues porque adquirimos otra cosa. Por eso la moda pues es definitivamente una demanda estacional, por ejemplo. Una demanda completa es cuando está completamente articulada la oferta y la demanda. Pensemos, por ejemplo, en las tortillerías. Generalmente, cuando llegamos a las 6 de la tarde a comprar un kilo de tortillas, pues ya se acabaron, ¿no? Porque pues se consumen principalmente en la mañana y a mediodía por el conjunto de mexicanos que la consumimos, ¿no? Cuando hablamos de demanda excesiva, planteamos que el número de consumidores es superior a la oferta. Por ejemplo, en este momento, pues los coches han tenido definitivamente una baja en la compra. ¿Por qué? Bueno, pues porque al haber tantos despidos, los consumidores de autos ven mermados sus recursos y entonces, bueno, las productoras de autos, las armadoras de autos, están produciendo lo mismo, digamos, y entonces pues ya hay un exceso de demanda, ¿no? Finalmente tenemos la demanda indeseable o malsana, que es la atracción por productos que generan consecuencias sociales indeseables. Por ejemplo, la droga. Y este es, pues, desgraciadamente, un problema que tenemos también en todas las universidades en la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, estos tipos de demanda son muy importantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos ayudan precisamente a definir qué tipo de investigación tenemos que hacer de mercados para conocer más sobre este tipo de demanda, pero también sobre qué tipo de estrategia comercial, qué plan comercial vamos a definir para hacer frente
a estos tipos de demanda. Obviamente, una demanda inexistente o latente, pues no se va a cubrir con el mismo tipo de publicidad a través de los mismos canales de comercialización que una demanda completa o que una demanda indeseable. Entonces es muy importante, y quisiera hacer énfasis en esto, en definir claramente qué tipo de demanda estamos nosotros abordando. Y bueno, en este momento dejaría hasta aquí precisamente esta primera introducción al capítulo 1 de Kotler y Keller, las definiciones del marketing en el siglo XXI. Bueno, es importante también, como parte de los conceptos fundamentales, conocer el concepto de mercados, aunque este se ha trabajado ya en el módulo 6, donde abordamos la organización y su entorno. Y bueno, pues definitivamente profundizamos este concepto, pues ahora lo vemos desde la perspectiva del marketing. Y cuando hablamos de mercados, bueno, pues nos referimos básicamente al lugar en el que vendedores y compradores se reúnen para comprar y vender bienes o servicios. En ese sentido, los economistas plantean que los mercados es el conjunto de compradores y vendedores que negocian con un producto concreto o con una clase de productos determinados. Y en ese sentido, pues podemos diferenciar tipos de mercados, por ejemplo, mercados de recursos, mercados de productores, mercados de consumidores, mercados de intermediarios, mercados del gobierno. Por ejemplo, en general, las empresas del sector farmacéutico, de la industria farmacéutica, las empresas de dispositivos médicos venden en general a los hospitales, al gobierno, hospitales públicos o privados, y a las farmacias, pero no venden a los consumidores finales. Entonces es muy importante pues diferenciar también los tipos de mercado. También tenemos diferentes clases de mercados. ¿Cuáles? Por ejemplo, los mercados de consumidores, en donde se venden bienes y servicios de consumo masivo. Estos están en constante cambio. ¿Por qué? Pues porque tratan de llegar al consumidor final. ¿Quién es el consumidor final? Pues nosotros, cada una de las personas que queremos acceder a un bien o servicio, por ejemplo, a la leche. Hoy en día, pues los consumidores de leche han ido cambiando. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya no solamente consumen leche de vaca, nos piden leche de almendra, leche de soya, leche de arroz, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque van cambiando las tendencias en la alimentación. Mercados de empresas, cuando las empresas compran bienes para poder fabricar o revender un producto a terceros. Por ejemplo, para fabricar un respirador, pues necesitamos una empresa comprarle pues insumos a otra empresa, con insumos especializados, por ejemplo, materiales específicos, metales, por ejemplo, válvulas, por ejemplo, cánulas, etcétera. Entonces, esto se adquiere a través de otras empresas. Mercados globales, bueno, pues aquí entran, por ejemplo, pues todos los procesos de producción, de distribución y de comercialización a nivel global. Ustedes saben, por ejemplo, que un medicamento que se diseña, que se crea en Inglaterra, pues se puede producir en China y en Vietnam y se comercializa en Estados Unidos, por ejemplo. Esto implica decisiones y desafíos adicionales a los países y a las empresas sobre cómo entrar a ese mercado de otro país, qué impuestos y qué trámites hay que enfrentar, cómo tramitar todos los procesos en las aduanas, etcétera. Pero esa es una realidad con la que nos enfrentamos hoy en día. También tenemos los mercados no lucrativos y gubernamentales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el seguro social pues quiere comprarle a empresas que no quieran hacer los grandes negocios, que vendan, por ejemplo, productos genéricos y no de patentes, y que además pues sean productos a un precio accesible porque pues el gobierno compra por volumen. Tenemos además los mercados no lucrativos que se orientan a empresas que no están, que se orientan a consumidores que no tienen un gran poder adquisitivo. Estos mercados no lucrativos, ¿qué van a hacer? Bueno, pues van a buscar, por ejemplo,
producir productos más baratos, ofrecer servicios de menor costo. También tenemos los mercados no lucrativos y el sector público, y aquí podríamos hablar pues desde universidades, instituciones de beneficencia, entidades gubernamentales, iglesias. Trabajan mucho por licitaciones. Las universidades, particularmente las universidades públicas, bueno, pues quieren ofrecer el servicio educativo de la manera más barata que puedan, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque tienen recursos limitados que reciben del gobierno. Entonces tienen otra lógica completamente diferente. También encontramos lo que se llaman eh, cibermercados, metamercados que acompañan a los mercados. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando de diferentes conceptos. En los mercados físicos podemos hablar de mercados específicos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el conocido mercado de Sonora, el mercado de la tecnología, Pericuapa, etcétera. También podemos encontrar mercados virtuales como Amazon, eBay, Mercado Libre, entre otros. Pero los metamercados, a diferencia, serían, por ejemplo, el conjunto de productos y servicios que complementan lo que compramos nosotros en un mercado y que complementan a través de productos y servicios complementarios que los consumidores consideran muy relacionados, pero que se fabrican en sectores industriales muy diferentes. Por ejemplo, cuando compramos un automóvil, podemos acudir a un mercado virtual, a un mercado físico, pues a comprarle aditamentos a nuestro automóvil, a las motocicletas, por ejemplo, es clarísimo. Hay estos lugares especializados que dan servicios de customización, por ejemplo, en donde pues le incorporan muchísimas cosas que no estaban consideradas inicialmente, ¿no? Entonces estos metamercados nos permiten a nosotros adquirir una serie de servicios y recursos complementarios que también son muy importantes para el producto o servicio original. ¿Cómo crecer en sectores consolidados pero estancados? Creo que es una pregunta sumamente pertinente en este momento. Sabemos que muchas empresas han cerrado, muchas organizaciones, escuelas incluso han tenido que cerrar pues ante pues la crisis que enfrentamos por la pandemia. Y en ese sentido, bueno, pues ¿qué es lo que nos sugieren los autores Kotler y Keller? Bueno, apoyarnos en enfoques de marketing alternativo en donde podemos aprovechar recursos limitados, mantener sobre todo un contacto muy estrecho con los clientes y crear soluciones más satisfactorias para las necesidades de nuestros consumidores. Y es en esto que nosotros nos podemos enfocar precisamente en nuestra investigación de mercado y en las propuestas que hagamos para solucionar los problemas en esos mercados para nuestros consumidores. Los cambios en el mercado, bueno, pues ahorita yo creo que eso es algo indiscutible. Estamos constantemente viendo precisamente los cambios en el mercado. No podemos estar a un lado de estos cambios. ¿Y cuáles son algunos de estos cambios que estamos viendo, que estamos precisamente presenciando? Bueno, pues desde los cambios tecnológicos. Se ha intensificado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de redes sociales, la globalización. Hoy en día, pues en cualquier lugar estamos comprando en Amazon y Amazon no es una empresa mexicana, es una empresa global. La desregulación, esto es, ya no hay que hacer tantos trámites, ya no hay tantas restricciones para comerciar a nivel global. La privatización también de muchos servicios es un cambio que se ha posicionado desde el siglo XX. El empowerment o el empoderamiento de los consumidores. Tenemos ahora un consumidor más educado, que exige más, que lee las etiquetas y en ese sentido tenemos que producir productos y servicios para ellos. La personalización también de productos y servicios, una mayor competencia, la convergencia de sectores industriales para producir un producto, por ejemplo, la transformación de la venta al menudeo o minorista y la desaparición de los intermediarios, pues serían algunos de los cambios más importantes. Tenemos también otros elementos que veremos en la parte 2 de este capítulo 1. Muchas gracias por su atención.